llega el momento del debate, que queda abierto a todas las preguntas que tengáis para ellos. Sí, yo, si me permitís, sí que tengo una pregunta. Y César, si no te importa, quiero empezar por ti. Muchas veces cuando llega un paciente a la consulta, el primer consejo genético no se lo está dando un consultor genético, se lo está dando pues el biólogo o el ginecólogo que tiene en ese momento delante. ¿Tú crees que falta formación en los profesionales que estamos trabajando en las clínicas de reproducción? ¿Crees que faltan consultores genéticos en las clínicas? En primer lugar, la figura de asesor genético en este país no está regulada. Empecemos por ahí. Ese es el gran problema que tenemos. Es el único país de Europa en que la genética clínica, primero, no es una especialidad médica y después que la acción del asesoramiento genético no está regulado. Primera cuestión, que ya es el primer módulo que nos encontramos. ¿Quién puede ejercer la acción del asesoramiento genético? Cualquier profesional de la medicina que esté preparado para ello. Eso es lo que dice la ley. Ajá. ¿Y cómo se prepara uno? Bueno, o cómo uno cree que está preparado teniendo los conocimientos necesarios. Por lo tanto, un embriólogo puede hacer la primera visita con unos pacientes y ofrecer un correcto asesoramiento genético, sí. Un médico puede ofrecer una consulta de asesoramiento genético o un buen manejo de lo que va a suceder con estos pacientes a nivel de la genética futura y de los procesos que se va a encontrar, sí, si tiene una correcta formación o si tiene detrás un equipo que le ayude a asesorarse ante los casos complejos. Si me preguntas si me gustaría que hubiera un asesor genético o un genetista en cada centro, por supuesto, o una unidad de genética en cada centro, por supuesto, igual que hay un psicólogo, igual que hay un inmunólogo, igual que hay una serie de profesionales que son estrictamente embriólogos o facultativos médicos. Pero ¿cómo se lleva a cabo o cómo se implementa en cada uno de los centros esta figura? Hay margen para hacerlo. Y de hecho hay profesionales muy bien preparados para poder hacer este tipo de actos médicos a los pacientes, pero sí que es cierto que la preparación, la formación o tener a alguien detrás que te respalde para una correcta información es muy necesario. Está claro. Micro. No, vale, César lo sabe. O sea, cuando ya no sé lo que tengo que asesorar a los pacientes, o le llamo, o le envío un mail. Entonces, en esta fase estamos muy bien respaldados y también con Nasser a veces. O sea, porque... Por eso no me llamas todos los días, ¿no? A ver, hay que explicar por qué Nasser dice esto. Porque en la reunión que hicimos el martes en Madrid, justamente yo participé en una charla sobre test de portadores y había otro médico que dijo, yo llamo a Nasser cada día. Y dije, no, yo lo llamo muy poco y Nasser me lo agradece. Es porque llamo a César. Y César te lo agradece. Entonces tienes que darle las gracias a César. Vale, no, sin bromas, es que falta formación, porque sí es verdad que a mí me gustaría tener César en plantilla, de momento todavía no me lo puedo permitir. Y entonces, pero es fundamental es que los profesionales nos formemos y sepamos hasta dónde podemos llegar y cuándo necesitamos el asesoramiento del profesional. Y entonces César sabe que también hace consultas en remoto con nuestras pacientes extranjeras y con una traductora al lado para que esta información empática le llegue a una paciente en remoto. Y esa es la manera, yo creo que tenemos que trabajar. El mundo ideal, sí, tener un genetista, todo a disposición en el minuto, pero la formación de los profesionales es de vida. Y también voy a otra cosa de esto de la telemedicina y también de asesorar sobre algunas cosas, hasta es obligatorio. Una paciente llegará el momento que puede demandarnos si no le hemos transmitido de forma correcta esta información para que se empodere y tenga la autonomía de decidir. La ley así lo establece. Tenemos una ley que dice que se ha de informar correctamente a los pacientes antes y después de realizar cualquier tipo de prueba genética. Lo que no establece es cómo llevar a cabo esta transmisión de la información y con eso se trampea y se juega. Pero tenemos una ley que dice que se ha de informar antes, durante y después de realizar una prueba genética y esto ya está establecido por la ley.
Y estoy de acuerdo con lo que decía César, de que es muy importante que se certifique de alguna manera, ¿no?, lo que puede ser un asesor genético o la genética clínica, porque, volviendo al ejemplo que yo os comento lo que he vivido en Estados Unidos, es imposible que nadie pueda hablar con una paciente si no tiene el título de asesor genético. Yo en 4 años hice 5 porque en aquellas circunstancias en las que la paciente era hispanoparlante, nuestras genetic counselors no hablaban español y yo todo quedaba grabado y tenía que repetir 5 veces durante esa charla de 40 minutos, 1 hora, que yo era director de laboratorio, que tenía los conocimientos suficientes, pero que no estaba titulado, con lo cual tenemos los conocimientos, pero es verdad que no nos respaldan detrás. Y necesitamos eso porque yo creo que también las pacientes lo merecen. Se queden más tranquilas de que alguien tiene una certificación y puedes tener a César, que tiene muchísimo conocimiento, pero quizás otra clínica no se lo puede permitir. Y la persona que esté dando un asesoramiento no tenga tanta experiencia, ¿no? Sí, yo creo que ha sido muy interesante, me ha encantado estos temas y todos son bastante complejos y cosas que van evolucionando a una velocidad, tanto la inteligencia artificial para el laboratorio como toda la parte genética. Y es verdad que necesitamos formación. Es que yo creo que ahora hacemos muchísimo de GPE, ahora es que es súper necesario. Y luego también para las donantes, porque esto también es un tema un poco peliagudo, que claro, cuando salen alteraciones, ¿quién le comunica a la donante o al donante? Porque es que le puedes amargar la vida y cuando él viene a donar, o la chica que viene a donar y se encuentra con un marrón que no se esperaba, ¿no? Y eso hay que saberlo comunicar muy bien a los donantes y luego la parte de los pacientes ya no te digo, que también. Es una lástima, pero muchas veces no consideramos a nuestros donantes como unos pacientes más, que nos están ofreciendo un servicio reproductivo para las pacientes fértiles, pero no dejan de ser un paciente más a la cual se les somete a unas pruebas y que tienen tanto derecho a estar informados antes como después de los resultados de las mismas, como establece la ley. Sí, esto hay que crear pues un sistema de comunicación que si no puede ser la persona que sea súper experto, que tengamos unas nociones para que podamos comunicarle a las donantes, ¿no? Y que si la donante realmente tiene dudas y tal, que pueda realmente consultar con ya un experto en genética, ¿no? Eso es importante. Y luego lo de la inteligencia artificial me ha parecido súper interesante, que te puedas hacer tú con tus resultados, con tu laboratorio y poder realmente hacer un score propio y además facilitar el que no tenga que estar el biólogo ahí apuntando como si fuese una cosa muy mecánico, ¿no? Al final. Y te quería preguntar, ¿realmente todo puede hacerse automáticamente? O sea, ¿o hay algunas cosas que las tienes que apuntar manualmente? A ver, al final en los sistemas de inteligencia artificial hay diferentes algoritmos, ¿vale? Entonces, el normal es, le enseñas con cientos de miles de vídeos, un vídeo de un embrión desde el principio hasta el final y le dices, este ha sido un embarazo, después otro, este no ha sido un embarazo. Cuando ya he visto infinitos, solo con las imágenes, tiene en cuenta todo, reverse cleavage, direct, todo lo que ve y te da un score, ¿no? Que es fiable, depende de cuántos datos tenga ese algoritmo, pero después si tú quieres que te anote cosas, le tienes que enseñar, ¿no? Esto, por ejemplo, un coche automático. Esta señal es de que hay ciervos. Esta señal es de que hay ciervos. Si veo un ciervo, va a parar, pero si veo un cerdo, no va a parar, ¿no? Entonces, si tú quieres ver cosas adicionales, siempre se le puede enseñar. Simplemente etiquetando muchos casos de lo mismo, va a aprender. Entonces, por ejemplo, con el programa que yo trabajo, etiqueta direct cleavage, fragmentación, degeneración. Ahora estamos enseñando reverse cleavage, por ejemplo, y multinucleación. Todo se puede enseñar. Pero al final, cuando me dicen, ¿el score tiene en cuenta esto? Sí, tiene en cuenta todo. Simplemente que si el embriólogo quiere que se lo etiquete aparte, pues hay que enseñarle, sí, exacto, cosas adicionales. César y Nasser, ahora que hablabais de Estados Unidos, Europa y otra vez desde el punto de vista de la paciente. Todo nace desde lo que el médico cree que es adecuado para el paciente. Pero especialmente en Estados Unidos, al final, esté o no esté indicado para el paciente, la obligación del profesional, sea cual sea, es explicar a la paciente qué posibilidades existen, haya o no haya una indicación médica
entre paréntesis, para evitar futuras demandas, ¿no? Paciente Medicina defensiva, ¿no? Paciente que no tiene indicación de PGTA, paciente que no tiene tal. Yo creo que tenemos cierta tendencia a no explicar lo que es posible en aquellas pacientes donde no hay una indicación. ¿Cómo se juega? ¿Cómo tenemos que jugar este juego? No hablo de la parte legal. Creo que Europa siempre será distinta, por suerte, a Estados Unidos, pero creo que la paciente sí necesita saber que está defendida, ¿no? O sea, que realmente le estamos explicando no todo lo que se debe, todo lo que se puede, para participar en esta toma de decisiones. A mí me gusta mucho utilizar los principios en bioética, el principio de autonomía del paciente, el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia. Si nos sustentamos en estos principios bioéticos, y el primero de todos es el principio de autonomía del paciente, el paciente no puede ser autónomo si no tiene el conocimiento de que existe alguna cosa. Por lo tanto, la primera cuestión es que cuando tenemos una herramienta útil, que puede resultar útil o no, dependiendo de las condiciones o las creencias de los pacientes, pero no la hemos transmitido a ellos, estamos remando en contra de este principio de autonomía. Por lo tanto, conocemos que existen muchas técnicas actuales que permiten reducir riesgos reproductivos. El test de portadores, el test genético preplantacional, es decir, conocemos técnicas gold estándar ya con un sustento científico suficiente como para que sean informadas en cualquier consulta a cualquier paciente para mantener el principio de autonomía. Otra cosa es no sobremedicalizar la vida de los pacientes. Por lo tanto, también esto está en contrapeso con el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia. Por lo tanto, hay que jugar con estos contrapesos, pero con todo aquello que haya una evidencia científica suficiente que lo sustente, sí que deberíamos transmitir esa información a los pacientes para que ellos, con su principio de autonomía, decidan qué es lo más conveniente o no a llevar a cabo en su proceso reproductivo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que con las plataformas estas que vamos a crear o que están creadas, tenemos que darles herramientas también para que sepan. No el doctor Google, no mi vecina, ni mi tía, ni mi prima. Es una plataforma de conocimiento que puedan ver, que se puedan informar y que luego puedan discutir con su médico. Yo vuelvo a decir que al final su médico es el que tiene la anamnesis, el que tiene los datos y el que mejor le puede aconsejar qué es lo que le viene bien y lo que no. Hablábamos de Estados Unidos, te pongo un ejemplo, Alex. Mi mujer se quedó embarazada allí, súper especializados, en una eco, de repente todo fenomenal, y a la semana nos llaman que teníamos que repetirla de urgencia, porque la alfa-fetoproteína estaba elevada, riesgo de espina bífida, bla, bla, bla. Eso eran las 12 de la noche aquí en España, pero yo llamé a Vicente Serna, que tenía confianza con él, y digo, oye, Vicente, me ha pasado esto, tal. Y me dice, Nasser, en Europa hace 5 años que no miramos la alfa-fetoproteína. ¿La eco estaba bien? Digo, me han dicho que sí. Fenomenal. Fuimos a hacernos la eco y lo primero que nos dijo la enfermera cuando nos atendió es, ¿me firmáis el consentimiento para la amnio? ¿Cómo? Un momento. Que no, venimos a que nos hagan una eco. Nos hicieron la eco, todo salió bien. Y el médico, de origen argentino, empatizó, que estábamos hablando de empatizar, origen latino, nos dijo, yo os tengo que decir, os tengo que recomendar que os hagáis la eco. La amnio, con el riesgo de un 1 o 2% de que haya una pérdida gestacional. Ahora, off the record, os digo que yo no me la haría. Y yo con esa información y con la información que me habían dado desde España, pero mucha gente no hubiera tenido esa posibilidad y se lo hubiera hecho. Sin duda. Y hubiera tenido un riesgo de tener. Y luego también es el derecho a informar a las pacientes no por lo que tú pienses, sino, vuelvo a repetir, rendimiento diagnóstico y que al final somos profesionales sanitarios. Y vosotros como médicos, y esto me lo habéis enseñado vosotros, no tenéis que indicar según lo que creáis que los pacientes pueden o no pagar, porque siempre es, si fuera gratis lo haría a todos, pero como no se lo pueden permitir. Yo tengo el ejemplo de un amigo que es director médico de la clínica y dueño en una clínica en el noroeste de Argentina, con bajos recursos, que me contó en su día, mira, Nasser, yo a una paciente la tenía delante y conforme la vi, le dije, bueno, pues no le recomendé el PGTA porque no se lo podía permitir. Y a la semana volvió y me echó en cara y me dijo, mira, doctor, ya dejaré yo de comer para poder quedarme embarazada, pero usted dígame lo que crea que está indicado para que yo me quede embarazada. Y desde entonces él cambió su paradigma y siempre se sienta delante de las pacientes y les explica lo que cree que sea mejor para ellas. Otro tema yo creo que es el momento, ¿no? O sea, no solo el cuánto tiempo dispongo, qué calidad de tiempo, sino cuándo, ¿no? Tú a una paciente le dices, tienes cáncer, ese día no le expliques nada más. Una primera visita de reproducción le puedes hablar de cómo se siente, de cómo está, de todo lo que ha pasado, pero si ese mismo día quieres hablarle de todo lo que es posible a nivel de genética, pero ahora también le tienes que explicar todo lo que es posible a nivel de estilo de vida, de nutrición, de las bacterias que tiene en su vagina, de yoga, acupuntura. Claro, llega un momento que dices,
tiene que haber un timing, ¿no? Y yo creo que es tan importante el cómo, ¿no? Como el cuándo, ¿no? Y adaptar un poco también según cómo tengas el feedback de cada una de las pacientes, que es lo que contabas, ¿no? Sí, es por eso. Realmente, El asesoramiento genético es un proceso el balance. y cualquier consulta con unos pacientes no deja de ser un proceso. Y el proceso quiere decir que no es un acto puntual, momentáneo, que se tiene que vomitar todo en un momento dado, sino que como proceso has de escoger los timings correctos para cada momento en el que el paciente se encuentre. Alejandro. Gracias, sí. Nuevamente muchas gracias por las presentaciones muy interesantes. Actualmente se está teniendo un debate allá en Dublín en cuanto a test genéticos de portadores de mutaciones. Para todos, sí, no, para quienes sí, para quienes no. Y bueno, claro, yo también soy de la idea como Federica de, oye, si es hacer solo poner un fingerprint, está muy bien. Y luego lo que me dicen en contraparte es, pero ¿qué pasa si nos salen positivos, Alejandro, y no los podemos tratar? Entonces, no les podemos ofrecer un tratamiento nosotros aquí. Y para Adriana, ¿tienen calculado el tiempo que ahorran en el laboratorio con los algoritmos que ustedes tienen? Sí. Bueno. Es igual. Perdón, sí, o sea, hemos hecho un estudio de cuánto se reduce, pero al final con cada clínica siempre lo hacemos individualizado porque hay gente que no mira día 2, gente que no mira día 4, entonces, o gente que anota T6 y T8 pero no T9, entonces lo hacemos individualizado. Pero en los estudios siempre está alrededor del 33% del tiempo de un ciclo del laboratorio, 6 minutos. Sí. Eso sí es muchísimo. Al final, en todas las clínicas que lo tienen, no se ha despedido a personas, simplemente que no tiene sentido tener gente que no va por aquí, pero que está tan formada haciendo 4 veces el mismo trabajo administrativo al final, que hagan trabajo de investigación, leer papers, cosas que les sirvan de algo. No se trata de despedir a personas, pero no tiene sentido tener a una persona haciendo 4 veces lo mismo. Es eso, básicamente. Recuérdanos la pregunta, por favor. ¿Test genético de portadores para todos los pacientes antes de iniciar un tratamiento? Sí, no. El miedo a conocer creo que no debe ser una barrera para no informar acerca de una opción de reducir riesgos reproductivos o el miedo a no poder ofrecer una alternativa en ese centro concreto terapéutica para los pacientes. Ellos han de decidir si quieren conocer que existen técnicas para evitar estos riesgos reproductivos y en el caso de que así sea y tú no puedas darles la alternativa terapéutica, ellos como pacientes autónomos podrán decidir dónde acudir para reducir estos riesgos aumentados que puedan hipotéticamente tener. Porque estamos haciendo el triple screening a todas las pacientes de todas las edades por síndrome de Down, que es un 1 entre 800, ¿no? Más o menos. Y resulta que las monogénicas es entre un 2,5 y un 5%, cualquiera sea la edad. Y eso nos lo estamos dejando. Yo creo que va a llegar el momento en el que todas las pacientes, no solo las donantes, no solo las de reproducción, sino población general. Población general. Porque aquí en esta sala, ¿cuántas personas somos? Sabemos, estaremos ahora 50, 75, 100. Sabemos que 1 de cada 24 somos portadores de fibrosis quística. Lo dije el otro día. Bueno, sois portadores, porque yo me la hice y salí negativo. Así que echar cuentas. Yo en ese momento no había test de portadores y solo me hice la fibrosis quística. Salí negativo, ya no se lo hice a mi mujer, pero hoy en día me haría el test de portadores. Es que te da opciones reproductivas. No quiere decir que tengas que ir a hacer un tratamiento de reproducción. Que puedes hacer y puedes hacer un PGTM. Puedes cambiar los gametos, que es algo más radical, o puedes tratar de quedar embarazado espontáneamente en casa y hacer un test prenatal dirigido a esa mutación. ¿Preguntas? ¿Micro? Yo tengo felicidades a los tres, me han encantado las presentaciones, pero tengo una pregunta para Adriana, porque el uso de la inteligencia artificial, que creo que es el camino para el progreso, en la presentación que has tenido disminuye el número de errores, pero ¿cuál sería tu Q-top? 0, pero esto casi va a ser imposible. No, al final hay errores que no se pueden evitar, o yo que sé, siempre ha de haber un humano detrás. Entonces, al final, aunque la máquina detectara 3 pronúcleos, si hay un embriólogo que dice yo veo 2 y lo cambia, y siempre habrá algo, o que no detecte un error de la máquina, siempre habrá algo, pero al final, cuando haces tantas veces lo mismo,
y has de pasarlo a papel y papel al ordenador hay errores y al final te sacas la estadística cada 3 meses y te pone tu tasa de fecundación es del 135%. Y dices, ¿cómo? Y es porque alguien lo ha introducido mal. Entonces son estos los errores, que es el 95% de los errores que sí que se pueden eliminar. Al final, en medicina, en biología no existe ni el 0 ni el 100%. Y cuando entras a quirófano... Yo he entrado a quirófano para que me operaran de las muelas del juicio porque me las quitaron las 3 a la vez, me hicieron anestesia general y te hacen firmar que te puedes quedar tieso por operarte las muelas del juicio y pasa todos los años, con lo cual... Doctor Lugo, la última pregunta, que ya tenemos... Sí. Nos han regalado 5 minutos, que es una excepción, que no volverá a pasar, porque el finger food va con 5 minutos de retraso, pero... Finger food. O sea que, doctor Lugo, porque última tenemos apetito. Quería felicitaros porque aquí esto me he cultivado, esto de inteligencia artificial, como dijo Sergi, pensaba que era el lado oscuro, ni tenía ni idea de que esto se proyectaba de esta manera, y como lo enfocan, os felicito. Y me vienen preguntas que jamás me planteé. De hecho, lo que quería comentar es sobre volver al consentimiento informado. ¿A quién se lo firma? Porque, somos los médicos titulares, pero conocimientos como el genetista o como el técnico que hace la prueba, no tenemos. O sea, yo estoy convencido de que el que hace fertilidad día a día tiene más o menos un conocimiento ampliado, pero no desde el punto de vista global. De hecho, nos pasó, doctor Arjona, una vez que hicimos un PGT SR en una paciente para descartar una delección, que al final no se pudo hacer técnicamente porque Genomic nos dijo que no era capaz de realizarla. Esos conocimientos no los tengo yo. Entonces, cuando yo tengo que plantearle esa alternativa a la paciente y tiene que firmarme el consentimiento, yo tengo que manejar esa información. Entonces, ¿cuándo la hago firmar? Ese es el tema. Bueno, esta demuestra la importancia de los equipos multidisciplinares. Es en primer momento. Y por otro lado, los consentimientos han de estar también consensuados por todo el equipo. Lo hemos hablado más de una vez en las reuniones que hacemos mensuales. Hay que adaptar los consentimientos a la situación y a la realidad de las pruebas que se están ofertando y al momento del conocimiento actual. No son cosas estáticas los consentimientos, sino que se han de ir adaptando. Y obviamente hay cuestiones técnicas que se han de consultar a los proveedores de servicios genómicos antes de llevarlas a cabo, y que el paciente te firme un consentimiento para realizar una técnica no asegura que esa técnica se vaya a llevar a cabo, simplemente te da el consentimiento para que en el supuesto de que se pueda llevar a cabo se realice, pero tú como prescriptor consultarás a tu proveedor de servicios genómicos si técnicamente eso es viable o no. El consentimiento solo es un acto en el cual el paciente ha sido informado de lo que se le va a hacer, de lo que no se le va a hacer y qué implicaciones tienen los resultados obtenidos, y simplemente accede a que eso se pueda llevar al cabo en el supuesto de que técnicamente el proveedor, que es quien va a realizar la acción metodológica de diagnóstico, vea que técnicamente se puede realizar. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Yo me quedaría debatiendo durante horas. Seguimos durante el finger food, ¿verdad? Pues muchas gracias a los tres y damos por cerrada la sesión.